Buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a la hora que estén viendo este video. Según lo programado, el día de hoy vamos a ver acerca de cómo los españoles van a llegar a América del Sur, cómo va a ser el encuentro con Atahualpa y cómo un imperio decae. Vamos a ver y analizar los motivos. Muy bien, comencemos. El título se llama Invasión y conquista del Tahuantinsuyo, los viajes de Francisco Pizarro. Muy bien, la clase pasada se explicó cuáles fueron los rumores de estos nativos con los españoles que habían escuchado que hacia el sur había un gran pueblo con mucha riqueza. Pizarro, que estuvo en una de las expediciones, pudo escuchar lo que hablaba uno de estos nativos, y esto despertó muchas ansias, mucha avaricia, muchas ganas de ir al sur a descubrir este gran pueblo con toda esta riqueza y poder saquearlo. Muy bien, es por eso que los viajes de Pizarro van a ser 3, hasta que al final va a terminar con la caída del imperio. Los famosos 3 viajes de Pizarro, o los viajes de Pizarro. En el primer viaje, que se va a conocer las tierras nuevas, Francisco Pizarro va a partir de Panamá. No se olviden que Panamá era la ciudad más importante en el que se encontraban los españoles. Es como si dijéramos Panamá es Lima en la actualidad. Panamá es la ciudad más importante que servía como bastión de los españoles en América. ¿Qué ocurre? Pizarro parte de Panamá, ¿ok? En 1524, parte de Panamá, descendiendo hacia el sur. Es por este motivo que va a atravesar el Mar del Sur. El Mar del Sur vendría a ser el Océano Atlántico. Pasa por el Mar del Sur y va a llegar a un pequeño pueblito, ¿ya? Pizarro llega a este pequeño pueblo y va a ver que está vacío y solo va a encontrar unas ollas de barro. Y cuando Pizarro y sus soldados se acercan a ver esta olla, se van a dar cuenta que en esta olla habían restos de seres humanos, ¿ok? Y esto los sorprende y a la vez los asusta, porque en este lugar donde habían sido dejadas las ollas, habían etnias antropófagas, o sea que comían carne humana. Es por eso que Pizarro y sus soldados se pusieron, como se dice, a la defensiva. Estaban con un poco de miedo por estas personas que comían seres humanos. Es por eso que ellos siguen avanzando, no se quedan en el lugar, sino que siguen explorando. Siguen explorando. Explorando esta zona, van a llegar al fortín del Cacique de las Piedras, ¿ya? Pero cuando llegan al fortín, ¿qué es un fortín? Es como una especie de fortaleza hecha de piedra, ¿ok? O de madera. Cuando llegan al fortín del Cacique de las Piedras, tampoco van a encontrar nada. Va a estar vacío, solo va a haber el fortín. No van a ver a ninguna persona. Por lo tanto, Pizarro y los soldados creyeron que ya nadie vivía ahí. Creyeron de que este lugar, este fortín, había sido abandonado. Por lo tanto, como habían caminado tanto los soldados y Pizarro, decidieron dormir en este fortín, pensando que no había nadie, que estaba deshabitado. Cometieron un error. Pizarro y sus soldados se echaron a dormir en este fortín y al otro día, al amanecer, estaban rodeados por varios nativos y se produjo un enfrentamiento entre los nativos, los soldados españoles y Pizarro. Pizarro sufrió varias bajas por parte de sus soldados, sufrió muchas bajas. Es por este motivo que Pizarro va a regresar con sus soldados ¿a dónde? Al punto de partida, Panamá. Los soldados españoles y Francisco Pizarro van a regresar luego de este enfrentamiento contra los pobladores de este Cacique de las Piedras, ¿ok? Van a ser
heridos, van a haber muertes, y Pizarro y los soldados regresan de nuevo a Panamá. Es ahí en Panamá donde su socio de Pizarro, Diego de Almagro, le va a preguntar qué tal le fue, qué ocurrió. Y luego Diego de Almagro tiene esta curiosidad y decide Diego de Almagro, que estaba en Panamá, ir por la misma ruta que Francisco Pizarro tomó para llegar a este lugar, ya, del Fortín de las Piedras. Diego de Almagro, que estaba en Panamá, tomó la misma ruta que tomó Pizarro para llegar a este lugar, el Fortín del Cacique de las Piedras. Y efectivamente, encontró lo mismo. Diego de Almagro va al Fortín del Cacique de las Piedras y se encuentra con este pueblo y se produce un enfrentamiento. Diego de Almagro pensaba que no era tan difícil enfrentar a estos nativos, pero se equivocó. Le ofrecieron una gran resistencia a los nativos, y en uno de estos ataques de los nativos contra los españoles recibe un flechazo y queda ciego, queda tuerto Diego de Almagro. Es por eso que a Diego de Almagro en varias imágenes y retratos se le ve con un ojo, sin un ojo, tuerto. Porque en este enfrentamiento contra las tropas del cacique de las Piedras resultó herido y perdió un ojo. Diego de Almagro, ¿ya? ¿Qué hace? Regresa ¿a dónde? Luego de haber sido herido y sus soldados también, una parte fueron asesinados. Tuvo que regresar, igual que Pizarro. ¿A dónde? A Panamá. A Pizarro y a Almagro, por ir a este lugar, no le fue bien. Fueron atacados. Regresaron y se encontraron en Panamá. Porque Pizarro ya había llegado antes a Panamá. Pero, antes de regresar Diego de Almagro, antes de regresar a Panamá, Diego de Almagro, un momento de cólera, como no pudo derrotar este pueblo, ¿ya? Y tomar este fortín, ¿qué hizo? Quemó el fortín del Cacique de las Piedras, quemó todo el fortín. Y a este lugar se le llamaría Puerto Quemado. Puerto Quemado es nada más y nada menos que el fortín del Cacique de las Piedras, que fue quemado por Diego de Almagro en una forma de cólera, de desfogarse, porque prácticamente fue su ejército atacado por esos nativos. Y en una forma de venganza quemó el fortín. Y se llamó ahora Puerto Quemado. Muy bien, con esto da finalizado el primer viaje de Pizarro. No le fue bien, le fue mal. Fue, en pocas palabras, un desastre el primer viaje de Pizarro. Ni a Pizarro ni a Almagro le fue bien, le fue mal. Luego se produce el segundo viaje, ¿ya? En este segundo viaje se va a confirmar la existencia del Gran Reino. Así que este segundo viaje es fundamental para Pizarro y los socios. Primero, estando en Panamá, de nuevo se van hacia el sur, Pizarro, ¿ya? Y van a llegar al río San Juan. ¿Dónde queda esto? Muy cercano a Tumbes, ¿ya? Entre Ecuador y Tumbes. Van a llegar al río San Juan. Y van a seguir navegando en este río San Juan. Y se van a encontrar con una balsa que no era muy grande. Y se van a sorprender, una balsa en esta zona donde no hay nada. Hay maleza, hay animales, pero no hay nada, no hay personas. Se le hizo raro ver una balsa. Entonces, ¿qué pasa? Ellos se detienen ahí y cuando se acercan a la balsa van a encontrar cercano a esta zona de la balsa, van a encontrar alrededor que habían 3 personas, eran 3 jóvenes, 3 personas muy jóvenes, ¿ya? Y les sorprende y comienzan a indagar de dónde son, de dónde vinieron. Y les van a poner de nombre porque estos nativos que encontraron en Tumbes no tenían su nombre, pero no esos nombres. Los españoles, para poder diferenciarlos, les van a poner los siguientes nombres: Fernandillo, Felipillo, Francisquillo. Estos nombres fueron puestos por los españoles, claro.
Resulta que estos tres chicos, estos tres jóvenes, eran tayanes. La cultura tayán es perteneciente a Tumbes, o sea, Perú, la parte más extrema de la costa, ¿ok? Los tumbesinos, llamados de otra forma, pero por los españoles para poder identificarlos le cambiaron de nombre. Le pusieron los nombres de reyes de España, ¿está bien? Pizarro, con estos tumbesinos tayanes, se van a dirigir hacia la parte sur del Perú. De Tumbes van a ir descendiendo y van a utilizar a estos tres chicos tayanes como sus intérpretes. Estos chicos tayanes van a interpretar todo lo que hablan en diversas partes del Perú. Van a ser traductores. Es por eso que Pizarro va a regresar. ¿Ok? La pregunta es, profesor, en la pizarra dice los soldados de Pizarro exigieron regresar. ¿Por qué? Los soldados de Pizarro ya estaban con hambre, estaban cansados, no querían seguir esta travesía a un lugar que tal vez era fantasioso o no había riquezas. No había nada seguro. Es por eso que los soldados de Pizarro ya no querían seguir. La fatiga, el cansancio, el hambre no hacía de que ya no quieran seguir. Y se lo dijeron a Pizarro, de que estaban cansados y que querían regresarse a Panamá, que ya no querían estar en este lugar. Pero a pesar de eso, Pizarro siguió. Le dijo, si ustedes siguen, vamos a descubrir lo que estos pueblos están hablando. Y a pesar de eso, Pizarro siguió. Y va a llegar a la isla del Gallo. Del río Témpula, va a pasar el río Témpula y va a llegar a la famosa Isla del Gallo. En esa Isla del Gallo va a ocurrir el incidente de los 13 del Gallo, o la Isla del Gallo. ¿Qué ocurrió? Pizarro sigue navegando hacia el sur, ¿ya? A pesar que sus soldados estaban cansados y no querían quedarse ahí, querían regresarse a Panamá. Y resulta que los soldados, en vez de cambiar de parecer, seguían con esta idea de que estamos cansados, de que Pizarro es un abusivo, no queremos quedarnos, nos está haciendo quedar contra nuestra voluntad. Es por eso que los soldados van a enviar un mensaje secreto, ¿ya? Este mensaje secreto decía lo siguiente. ¿A dónde iba? Este mensaje secreto iba directamente hacia Panamá, en el cual le pedían al gobernador de Panamá que interceda y los traiga de regreso a Panamá, en el cual los soldados españoles, no todos, pero un buen grupo de soldados españoles, le comunicaba al gobernador de Panamá de que Pizarro era abusivo, de que Pizarro los tenía en contra de su voluntad en este lugar y que querían regresarse. Es por eso que el gobernador, bueno, va a haber un cambio de gobernador. En este caso sería el nuevo gobernador de Panamá, Pedro de los Ríos, escucha el mensaje de los soldados españoles y va a enviar a un emisario llamado Juan de Tafur. Juan de Tafur tenía el objetivo de llegar a este lugar, a la Isla del Gallo, y llevarse ¿a quién? A los soldados y a Pizarro. ¿A dónde? De regreso a Panamá. Ese era el objetivo de Juan de Tafur. Llevarse a Pizarro y a los soldados de regreso a Panamá. ¿Ok? Es en este momento crucial, ¿ok? Mucho se comenta de este momento en la historia, en el cual se va a decidir el futuro del imperio incaico. ¿Por qué? Porque Francisco Pizarro ya había corroborado que hacia el sur sí había este famoso pueblo muy grande, muy rico, con mucho oro y plata, y él no se iba a retirar hasta que se haga rico y dueño de diversos territorios. Su ambición, su afán explorador, no iba a permitir que él dé su brazo a torcer y regrese de nuevo a Panamá. Es por eso que Pizarro, estando en la Isla del Gallo, ¿ya? Estando en la Isla del Gallo, saca su espada y en la arena traza una línea. ¿Quiénes estaban ahí? Estaba Juan de Tafur, estaban los soldados y Pizarro. Traza la línea en la arena y dice: los que quieran encontrar la pobreza,
o seguir siendo pobres pueden regresarse a Panamá. Los que quieran hacer riqueza y estar conmigo en este camino, quédense acá. Trazó una línea con su espada en la arena y apuntó: los que se vayan al norte van a ser pobres, los que se queden y vayan hacia el sur conmigo van a ser ricos. ¿Qué eligen? Está en ustedes tomar la decisión final. Al final, después de este pequeño discurso de Pizarro, 13 soldados españoles van a decidir quedarse, ¿en dónde? En el viaje hacia el sur, ¿ok? Y uno más. ¿Quién más se quedó? Exacto, el mismo que fue enviado para llevarse a Pizarro y a los españoles, Juan de Tafur. Juan de Tafur también se quedó con Pizarro, ¿ok? En esta expedición hacia el sur. Una vez que los demás soldados decidieron irse, van a regresar a Panamá. Y Pizarro con los 13 van a seguir navegando hacia el sur. Y van a llegar a la isla de la Gorgona. En esta isla de la Gorgona se van a quedar durante 6 meses. Profesor, ¿y por qué tanto tiempo? ¿Qué pasaba? ¿No podían navegar? ¿El barco encalló? ¿Qué pasó? Resulta que no tenían el medio y el barco lo suficientemente grande para poder hacer otro viaje más. Tuvieron que esperar 6 meses a que Bartolomé Ruiz los recoja. Después de 6 meses de haber esperado en la isla de la Gorgona, en esta isla van a sacar las provisiones, o sea, alimentos como frutas, verduras, de esta isla. Y Bartolomé Ruiz va a llegar a la isla de la Gorgona. En esta isla de la Gorgona van a subir todos los alimentos al barco y van a seguir navegando hacia el sur. Y van a llegar a Tumbes, ¿ok? Profesor, pero usted me dijo que los tumbesinos, sí, pero no le dije que estaban en Tumbes. Los tumbesinos estaban en esa ruta, pero no estaban en Tumbes, estaban más allá, ¿ok? Van a llegar a Tumbes mediante el barco que manejaba Bartolomé Ruiz. Y también se encontraba ahí Pizarro, ¿ya? Van a seguir navegando desde Tumbes hacia el sur, por la costa peruana, y van a llegar al río Santa. Profesor, el río Santa, ¿dónde queda ese río? El río Santa le pertenece a la región de Ancash. O sea, van a seguir navegando a cargo de Bartolomé Ruiz de Tumbes hacia el sur y van a llegar a Ancash, ¿ok? Llegaron a Ancash. ¿Y luego qué pasó, profesor? Luego Pizarro va a tener que regresar con la embarcación de nuevo a Panamá. ¿Para qué? Para tener y traer más provisiones y soldados. Regresaron de nuevo a Panamá, pero llegaron hasta Ancash, los españoles, con Pizarro. En este contexto, resulta que Francisco Pizarro tenía que pedirle permiso al gobernador de Panamá, o sea, a Pedro de los Ríos. A Pedro de los Ríos, Pizarro le tenía que pedir permiso. Si este gobernador de Panamá no aceptaba, Pizarro no podía seguir con este viaje de exploración y de conquista. No podía, no tenía permiso. Por más que Pizarro trató de convencer a Pedro de los Ríos, este gobernador de Panamá no aceptó, no le dio permiso. Pizarro y los socios de la conquista, en una reunión, acordaron enviar a Pizarro para hablar directamente con el rey de España, porque sin el permiso de este gobernador de Panamá, Pizarro no podía invadir, conquistar nada. Entonces Pizarro se enrumba desde Panamá hasta España, una travesía que va a durar meses. Cuando Pizarro va a llegar a España, va a pedir una entrevista con el mismo rey de España, Carlos I. Bueno, Carlos V es cuando se habla de Alemania, pero es lo mismo, ¿ya? Va a pedir una entrevista urgente con Carlos I, rey de España, y en el cual Pizarro no iba con las manos vacías. Pizarro tenía prueba de que en este lugar posiblemente vayan a encontrar riquezas, oro, plata. Y llevó comida y algunas cosas que son típicos de la zona, ¿ok? De Tumbes, de Ancash, como prueba. Pizarro utilizó, como se dice, lo mejor que pudo a nivel de convencimiento. Trató de convencer al rey de España y lo logró.
con las pruebas y con todo lo que él había visto en todo el recorrido de Panamá hacia el sur, convenció al rey de España. Y el rey de España le dijo, está bien, vas a recibir un sueldo y la corona española va a recibir lo que le corresponde. Y yo te doy el permiso. Este permiso se llamó la Capitulación de Toledo. La autorización que Pizarro pudo lograr gracias al acuerdo con el rey de España, Carlos I, y su persona, se llama Capitulación de Toledo. Pero el rey de España, Carlos I, aparte de las condiciones, le dijo lo siguiente: para que todo quede claro entre tus socios, ¿ya? Voy a establecer lo siguiente, y van a tener que aceptarlo. Entonces Pizarro lo acepta. ¿Cuál fue el acuerdo en esta Capitulación de Toledo? Muy aparte del permiso, los sueldos. A Pizarro, por ser el líder de la empresa de Levante, ¿ya? Pizarro por ser el fundador de esta empresa con los socios, y Pizarro por haber ido en persona a hablar con el rey de España, le iban a dar un buen sueldo, un sueldo muy alto, iba a ganar mucho dinero. Su sueldo mensual iba a ser muy alto, ¿ya? El rey de España también le va a dar ciertos cargos. Lo va a nombrar gobernador, lo va a nombrar alguacil mayor de Nueva Castilla, o sea, de la gobernación. Y su sueldo va a ser muy elevado. Ahora, ¿cuál iba a ser el beneficio de su siguiente socio de Pizarro, o sea, de Diego de Almagro? Lo iban a nombrar gobernador de Tumbes. Y su sueldo iba a ser menor, no iba a ser igual que el sueldo de Pizarro, iba a ser menor, la mitad o menos. Ahora, al siguiente socio, Hernando de Luque, le iban a entregar el obispado de Tumbes. Profesor, ¿y quiénes son los hidalgos? ¿Por qué aparecen los hidalgos? Ellos no son socios. Claro, ellos no son socios, pero ellos son los soldados, pues. Ellos son los soldados que apoyan a la empresa de Levante, ¿ok? Ellos son los soldados, son los españoles que se van a enrolar para las luchas, para las expediciones. A estos soldados los van a nombrar caballeros de la Espuela Dorada, ¿ok? Es como un reconocimiento. Y a Bartolomé Ruiz, que es el navegante, es el que los sacó de la isla de la Gorgona, Bartolomé Ruiz, lo van a nombrar piloto mayor del Mar del Sur, ¿ok? Lo que vendría a ser la parte del Mar del Caribe y todo el Océano Atlántico, Mar del Sur. Muy bien, hasta aquí se estableció cómo se iban a repartir el dinero, si es que encontraban algo, claro. Por último, se va a dar el tercer viaje de Pizarro. Ya el tercer viaje iba a ser el viaje donde iban a encontrar la gloria, las riquezas y todo lo que vamos a ver. En el tercer viaje se conquista el Tahuantinsuyo. El famoso sueño de Pizarro de encontrar un pueblo con mucho oro, plata, se vuelve realidad. En el tercer viaje van a regresar, Pizarro luego regresa de España a Panamá, y de Panamá con todas las provisiones y con todos los soldados y con todas las armas, bien abastecido la embarcación de Pizarro, regresa de Tumbes de nuevo al Perú. Va a llegar a la ruta que ya conocía, o sea, a Tumbes. Va a llegar a Tumbes y se van a dar cuenta que en Tumbes, este lugar donde habían viviendas, ¿ya?, de la población, va a estar todo destruido. ¿Producto de qué? Se va a preguntar, va a comenzar a indagar. ¿A qué se debió esta acción de destruir las viviendas? ¿Por qué se ve todo destruido? Y se entera de que había una guerra civil entre los incas, entre Huáscar y Atahualpa. Y en este enfrentamiento va a ser todo arrasado. Desde ahí ya le despierta la incertidumbre a Pizarro. Una guerra civil. Entonces yo le tengo que sacar beneficios. Si es una guerra civil, los dos se van a destruir, en pocas palabras. Los dos se van a destruir. Estos dos incas, bueno, el inca nombrado fue Huáscar, Atahualpa es su hermano. No fue elegido de la forma tradicional por el Consejo Imperial, pero también era príncipe.
que quería reclamar el derecho a ser inca, ¿ya? Pero ese tema ya lo hemos visto. ¿Qué pasaba? Pizarro desde ese momento ya comenzó a maquinar una guerra civil, va a haber un vencedor, pero a la vez va a quedar reducido su ejército y yo tengo que actuar ahí. Y fue muy inteligente, muy astuto para manipular. Pero en esta ciudad de Tumbes había un emisario de Atahualpa, o sea, un orejón. Un orejón es un noble inca. Este orejón estaba siguiendo todos los pasos de Pizarro y los soldados españoles, estaba vigilándolo. ¿Qué hacía? ¿Qué no hacía? Y todo lo que él observaba, todo lo que el orejón observaba, se lo iba a informar aquí en Atahualpa. ¿Ya? Luego el orejón comenzó a observar, a indagar y regresó donde estaba Atahualpa y le cuenta que había encontrado a un grupo de personas con vestimentas muy raras, unas armas muy poderosas, pero que eran simples mortales, que eran personas comunes, que con el ejército que manejaba Atahualpa no había ningún problema. Era un puñado de españoles, no era mayor problema. Eso pensaba Atahualpa. Entonces Pizarro estaba en Tumbes, sigue descendiendo y va a llegar a Piura, ¿ya? No se olviden que son límites. Tumbes, debajo está Piura. Llega a Piura, Pizarro, y funda la primera ciudad española en el Perú, ¿ya? ¿Cómo se va a llamar? San Miguel de Tangarará. ¿Dónde lo va a fundar? En Piura. En Piura funda la primera ciudad española en el Perú, San Miguel de Tangarará, la ciudad más antigua. Y por último, tenemos la captura de Atahualpa, el fin del imperio inca. ¿Qué pasó? Estando en Piura, ¿ya? Pizarro con los españoles, con los soldados, se dirigen a Cajamarca. Es ahí donde Pizarro va a enviar una comitiva. Va a enviar a su hermano y va a enviar a Hernando de Soto. ¿Para qué? Para que se acerquen al Inca Atahualpa y le pidan que se reúna para un almuerzo, ¿ya? Para una comida. Ese es el objetivo de estos emisarios, del hermano de Pizarro y de Hernando de Soto. Que el Inca acepte un almuerzo ¿con quién? Con Francisco Pizarro. Ese era el objetivo. Pero resulta que Atahualpa no acepta, dice no, se rehúsa, no quiere comer con Pizarro. Pero le dice lo siguiente, que no va a comer con Pizarro este día, pero al día siguiente se va a reunir en Cajamarca, en la plaza central de Cajamarca, en la plaza de armas de Cajamarca. Entonces Hernando de Soto y el hermano de Pizarro van a regresar y le van a decir el mensaje a Pizarro, que al otro día, en la plaza de armas de Cajamarca, ahí se van a encontrar con el Inca, para hablar. Pero todo ya estaba planificado por Pizarro, ya sabía lo que tenía que hacer. Él ya sabía cuál iba a ser la reacción de Atahualpa, del Inca. Ya sabía, y estaba preparado para actuar lo más rápido posible. Dicho y hecho, al día siguiente, Atahualpa se estaba aproximando a la plaza de armas de Cajamarca. Pero Atahualpa no estaba solo, tenía sus sirvientes, tenía músicos. Él estaba en unas andas bañadas en oro. Estaban siendo cargadas por sus sirvientes, ¿ya? Y estaba rodeado de un montón de personas que no eran soldados, sino que eran sirvientes. Y profesor, ¿por qué no estaban rodeados de soldados? No se olviden que Atahualpa pensaba que estos españoles, que estos personajes no eran un problema. Y por eso no lleva soldados, lleva sino sirvientes, músicos, etc. Cuando Atahualpa baja de las andas, ¿ya? ¿Qué ocurre? No había nadie. La plaza de armas de Cajamarca estaba vacío. No había nadie. Y Atahualpa se pregunta, ¿se habrán retrasado? ¿Qué pasó? Y a los minutos llega una persona. ¿Quién era? El padre Fray
Vicente Valverde. Vicente Valverde, sacerdote español, se acerca a Atahualpa y le entrega y lee el requerimiento, ¿ok? Y a la vez le enseña una Biblia. Le enseña una Biblia y también le lee el requerimiento. Atahualpa, como no entendía el idioma español, además no se olviden que los traductores de los españoles eran Fernandillo, Felipillo, no entendían tampoco muy bien el español, a pesar que eran sus traductores de los españoles, no llegaron a enviar el mensaje correcto hacia el Inca. El Inca, al no entender qué es lo que quiere decir, el padre Vicente Valverde está en la mano con la Biblia y está leyendo el requerimiento. Atahualpa lo que hace es arrojar la Biblia y en ese momento, justo en ese momento, se escucha una voz que dice: como dando una señal para que los españoles entren. Y dicen: Santiago. O sea, el padre Vicente de Valverde grita y dice: Santiago. Santiago era la señal para que los soldados españoles se acerquen y rodeen a Atahualpa y a sus sirvientes. Es ahí donde Francisco Pizarro, aprovechando el enfrentamiento de los servidores de Atahualpa, llega hasta donde estaba Atahualpa, o sea, en la litera, ¿ya? Luego de haber hecho esto, regresó a la litera, se acerca a la litera y con un golpe hace que se caiga la litera. Atahualpa cae al suelo y Pizarro toma como rehén a Atahualpa y hace de que sus sirvientes se sometan, ¿ya? En ese momento, Atahualpa ya estaba prácticamente a un paso de la muerte. Era cuestión de días. Entonces, ¿qué pasó? No es que sea la acción de pagar de dar oro y plata, un rescate, porque este lugar en Cajamarca es conocido como el cuarto del rescate. No es cierto, no es un rescate, sino es un acuerdo. Según lo que cuentan los cronistas españoles, Atahualpa quería llegar a un acuerdo con Francisco Pizarro. Es por eso que en este lugar extendió el brazo, ¿ya? Hasta donde llegara su brazo iba a llenar los dos cuartos de oro y plata. Oro y plata. Pero muchos confunden un acuerdo con una especie de recompensa para que sea libre, ¿ya? No es un rescate, sino es un acuerdo. Eso es lo que cuentan los cronistas españoles de este momento. Francisco Pizarro, una vez que obtuvo todo el oro y la plata que prometió Atahualpa mandó a conseguir oro y plata de todos los lugares del imperio y al final lo reunió. Francisco Pizarro va a aprovechar y va a aplicar su segundo plan. El primer plan era manipular al Inca. El segundo plan era asesinarlo, pero asesinarlo con ciertos motivos, con ciertas pruebas contundentes, no matarlo por matar. Y justo se da el contexto adecuado para que Pizarro condene a Atahualpa. Lo acusa de hereje, de heliódata, o sea que adora al sol. Lo acusa de blasfemo, lo acusa de asesino. ¿Por qué asesino? Mató a su hermano Huáscar. Lo acusa de estar en contra de los españoles y promover la rebelión. Lo acusó de diversos cargos y la pena era la muerte. La pena por estos cargos de blasfemia, de rebelión, era morir quemado. O sea, Francisco Pizarro iba a mandar a quemar a Atahualpa. Pero Atahualpa era algo, como se dice, deshonroso, que su cuerpo sea quemado. Decidió convertirse al catolicismo y que, como se dice, le apliquen la pena del garrote. La pena del garrote es una cuerda gruesa alrededor de tu cuello y con una especie de círculo van girando la rueda y esto hace presión y termina por asfixiarlo. Es así como Atahualpa muere, ya por órdenes de Francisco Pizarro, a pesar que había entregado todo el oro,
porque esa era la excusa de Pizarro, mandar a asesinarlo por diversos cargos. Muere Atahualpa y Pizarro necesitaba un inca, necesitaba un noble para poder manipularlo. Es ahí donde aparece en este contexto Túpac Hualpa, o también llamado Toparpa. Toparpa era un descendiente inca, pero Francisco Pizarro lo va a utilizar como un inca títere para su propio beneficio. Para su propio beneficio. Y con Toparpa, nuevo inca, elegido no por los incas, no por el Consejo Imperial, sino elegido por el mismo Pizarro, con este inca elegido a dedo, inca títere, se va al Cusco para enfrentarse y tomar posesión, utilizando este inca títere. Y es así como Pizarro, por medio de los rumores, de la codicia, ¿ya?, enrumba 3 viajes. Y en este último viaje, en el tercer viaje, da la estocada final para manipular a este inca y luego asesinarlo bajo cargos. Todo esto, desde el tercer viaje ya estaba planificado. Pizarro era una persona muy calculadora, ¿ok? Y desde este momento Pizarro ya estaba pensando, si él hace esto, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Qué debo hacer? Una persona, como se dice, muy rápida, muy calculadora. Y el imperio inca entró en decadencia. Luego de la muerte de Atahualpa, van a haber otros incas, claro, elegidos por Pizarro a dedo, incas títeres. Pero algunos de esos incas títeres se van a rebelar, se van a dar cuenta del error que cometieron al haber traicionado a su pueblo. Y se van a enfrentar contra Pizarro. Y eso es un tema que vamos a ver más adelante. Pero esto trata acerca de todo lo que hizo Pizarro con los demás españoles para llegar a la meta, que era invadir este gran pueblo donde había muchas riquezas producto de lo que él había escuchado, o sea, el Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo terminó por caer. Muy bien, eso sería todo, chicos. Nos vemos. Chao.